¿Alcanza solo con la libertad o a esta hay que agregarle valores conservadores para que la sociedad funcione y prospere? Si estás convencido de que las ideas de la libertad son el camino correcto y a la vez tenés valores y costumbres conservadoras, probablemente te definas como paleolibertario. ¿Qué es el paleolibertarismo? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Con cuáles de ellas coincidimos nosotros y con cuáles no? Hoy, en Tertulia Ermitaña, invitamos para charlar y debatir a dos personas que se identifican con dicha etiqueta. Rudy y Fabuzi nos explican cómo entienden ellos el paleolibertarismo y nosotros analizaremos en qué cosas coincidimos con ellos y en qué cosas no. El debate se centra más que nada en la pregunta de si alcanza solamente con la libertad, pero también abordamos otros temas, como por ejemplo, si es más fácil convencer de las ideas de la libertad a una persona con costumbres de derecha que a una persona progresista, si la monarquía es el gobierno menos malo, y otros temas como el reformismo o la revolución armada. Todo esto y más en este capítulo de Tertulia Ermitaña. Empezamos. ¿Qué entienden por paleolibertarismo y por qué se identifican, digamos, con esa etiqueta? Más allá de que a algunos les gustan las etiquetas, a otros no, pero más o menos uno se identifica con una o con otra. Rudy. Muy buenas noches, un gusto estar por acá con ustedes, que tanto los veo y bueno, para mí es un honor poder compartir pantalla con ustedes. El paleolibertarismo, lo que yo entiendo por paleolibertarismo, hay una definición que más que para el paleolibertarismo es una definición que se usó para definir la teoría de Frank Meyer del fusionismo, que es utilizar medios libertarios en una sociedad conservadora para fines tradicionalistas. No es exactamente esto, pero aborda gran parte de lo que es el pensamiento paleolibertario. O sea, el paleolibertarismo es una fusión entre lo que son las ideas libertarias y las ideas conservadoras de una sociedad donde la autoridad o el principio de autoridad, el principio de jerarquía se aplique de forma horizontal para oponernos a mandatos imperativos. Esto fue relacionado por Rockwell y por Rothbard principalmente, pero allá habían otros pensadores anteriormente que sin saberlo ya se estaba haciendo este pensamiento. O sea, con el nombre de paleolibertarismo como tal, con la etiqueta de esta de paleolibertarismo, se puede entender lo que hicieron Rockwell y Rothbard. Porque como digo, o sea, la All Rights es la que se opuso a la política del New Deal de Roosevelt, y a partir de ahí también surgieron otros pensadores que lo hacían. Yo me identifico con el paleolibertarismo porque pongo énfasis no solamente en las ideas de la libertad y en la defensa a ultranza de la propiedad privada, sino también en lo que son los valores familiares, los valores conservadores, para lograr una sociedad donde las cosas funcionen lo mejor posible, ya que entiendo que solo con la libertad no es suficiente para que a una sociedad le vaya todo lo mejor posible. Claro, estas ideas no pueden ser, no puede, como somos libertarios, las ideas no pueden ser impuestas, por lo tanto me opongo también a toda acción política para tratar de alcanzar estos fines. Más bien, como decía al principio, es una acción coordinada a partir de jerarquías horizontales que puedan fusionar todo este pensamiento. O sea, después podemos seguir abordando, pero básicamente es lo que entiendo por paleolibertarismo y por qué me identifico con él. Fabuzi. Creo que principalmente el paleolibertarismo, más que una ideología en sí, es más un movimiento que se planteó en un momento donde, después de un intento de crear un partido libertario con la izquierda que se habían planteado y se desformó, creo que había sido Rothbard, que decidió entonces mejor aliarse con la vieja derecha, principalmente para ir en contra de Roosevelt y ir en contra de los intentos de guerra que se estaba planteando en esa época con el neoconservadurismo y también en lo que está el intervencionismo económico. También creo que actualmente el paleolibertarismo está planteado para que los conservadores no intervencionistas, o sea, no estatales, que no usan los fines del Estado para imponer cosas, y libertarios se unan principalmente para ir en contra de lo que azota actualmente el mundo, que es el postmarxismo o el globalismo, está, por así decirlo, buscando un orden mundial
donde el Estado imponga ciertos números de agendas. Muy bien. Entonces, a ver, yo lo que entiendo es que más allá de que se pueda ver como una idea, como una ideología o como una estrategia, que lo que planteabas vos, ¿no? De Rothbard cuando eh, formó el partido y bueno, fue todo parte de un movimiento que tenía un objetivo claro, con una, o sea, una estrategia para llegar a un objetivo, pero sí entiendo también que es una ideología en sí misma porque tiene ciertas características, ¿no? Que yo entiendo que son tener ciertos valores conservadores, ¿no? O sea, la tradición, tradicionalismo, la familia, bueno, todo lo que implica el conservadurismo, ¿no? También creo también creo que un valor muy importante es el valor del ahorro, ¿no? O sea, yendo un poco a la economía, priorizar el ahorro sobre el gasto, ¿no? Todos esos valores más conservadores sin imponerlo a los demás, porque ahí está la parte libertaria, ¿no? Ahí está cómo conecta la parte de derecha, como quien dice, con la parte libertaria, decir, bueno, yo defiendo estos valores, pero no se le imponen, no se lo impongo al resto ni quiero imponerlo al resto, no quiero utilizar la maquinaria del Estado para imponer al resto estos valores que yo tengo. ¿Estoy en lo correcto, Rudy? Sí, efectivamente. Efectivamente, y además recalcar que lo que busca el pensamiento paleolibertario sin ser consecuencialista es la mejor consecuencia para la sociedad. O sea, usted, cualquier acción tiene su consecuencia. O sea, cualquier curso de acción que usted tome tiene su consecuencia. Entonces, en una sociedad donde no se fomenten, como decía también el propio Hayek, donde no hubieran estructuras organizativas que pudieran también rivalizar con estos poderes estatales, con el poder estatal, o sea, no se puede lograr, no se va a lograr un crecimiento en esa sociedad, un crecimiento económico, un crecimiento social que lleve a la postre a una mejor condición de vida de todos los miembros de esa sociedad. O sea, eh, lo que busca el paleolibertarismo en sí es conservar las tradiciones, conservar el pensamiento tradicionalista, pero como bien decíamos, o sea, sin lograr imponer, o sea, sin tener que imponérselo a los demás, sin tener que imponérselo a los demás, porque como habíamos dicho, o sea, la libertad no siempre es suficiente no es suficiente para lograr estos objetivos. Creo que en principio coincidimos en prácticamente todo. Capaz que la parte más polémica es cuando vos decís que eso es una de las características o una de las expresiones de los paleolibertarios, que solo con la libertad no es suficiente, que hace falta algo más. Creo que capaz que esa es la parte que se podría polemizar. No sé, Sergio, hasta ahí cómo lo ves. Por lo que entendí, ¿no? Lo que dijo Pausi y Rudy, al menos Rudy tiene una postura como más opcional, ¿no? Como que es una postura a tomar si se quiere o no, pero básicamente, como había dicho en la introducción Fabusi, era nació un movimiento político para contrarrestar el poder imperante, ¿no? En la época. Entonces, o sea, eh, cómo se puede manifestar eso hoy? ¿O cómo se vería hoy? ¿O qué rol tomaría hoy ese movimiento, dentro de la política o fuera de la política? Creo que actualmente llamar el paleolibertario, actualmente el término ya estaría medio en desuso, porque estaríamos planteando la palabra paleo en una época que han pasado muchos años desde el momento que se planteó, y se planteó en un momento donde nacía un nuevo conservadurismo y se está tirando para atrás el antiguo. Así que, y actualmente ya no existe ese tipo de polémica de que hay un antiguo o uno nuevo, sino hay que plantearlo quizás como un libertarismo más postmodernista, quizás como una estrategia para, por así decirlo, achicar el Estado y a la vez dar una batalla cultural de donde la gente, que naturalmente vos vas a buscar a los conservadores, porque es más fácil, de hecho, plantearle una sociedad sin Estado, una sociedad anárquica a un conservador que a un comunista, porque el comunista va a pensar que el Estado es totalmente necesario porque esta persona debe creer en la división de riqueza, de que la gente de lo más rico deben darle dinero a los más pobres, o cosas tal así, y que necesitan el Estado, y la gente de derecha quizá no son tan acérrimos a decir necesitamos el Estado, sino que lo de la derecha quizás tendríamos que convencerlos de que el Estado no lo es todo y que la sociedad puede cambiar planteando un libertarismo
donde desde el Estado se va achicando y se va planteando un Estado que se oponga al comunismo, que no tenga grandes raíces en la sociedad, que por así decirlo, la opriman, y de paso, un dirigente que no esté en la política, que cada día explayen de mejor manera, principalmente a las clases medias, que son siempre las que más dañadas son en la existencia de un Estado, para que en futuro se pueda plantear un reformismo que se logre por primera vez en un país. A ver si entendí. O sea, vos lo que estás planteando es, vos ves con buenos ojos, por ejemplo, un partido político. No, pero creo que hasta cierto punto la sociedad no puede tener una confianza ciega en solamente batalla cultural, sino que es también necesaria una batalla política, pero no creo en cosas como un presidente libertario, un gobernador libertario, sino quizás diputados que cada día estén en el Congreso diciendo, mira, que esto lo que están votando va en contra tuya, y que el de la batalla cultural, que un dirigente de la batalla cultural le haga llegar a más gente. Bien, quiero saber si Rudy coincide con eso. No, yo totalmente me opongo a la acción política. Desde cualquier punto de vista me opongo totalmente a la acción política. Yo creo que hay un artículo del profesor Miguel Ancho Bastos del año 2019, si no me equivoco, que se llama El anarquismo conservador, que él ahí relaciona lo que decía Fabrizi al principio sobre lo de esta etiqueta de paleolibertarismo, porque ya como que ha quedado un poco anacrónico. Entonces, él ahí esboza una serie de cuestiones, empieza hablando sobre cómo el conservadurismo clásico, incluso en su expresión tradicionalista más decimonónica, nace como una forma de organización, ¿no? Contra los reformistas revolucionarios de la Revolución Francesa. O sea, surge efectivamente como una idea contrarrevolucionaria y por lo tanto un pensamiento antiestatista y anticentralista. Entonces, yo entiendo el paleolibertarismo como una oposición acérrima de la acción política. Ahora, ¿qué sucede con esto? Una oposición a la acción política no quiere decir tampoco por nuestra parte que, por ejemplo, hayan cuestiones que sean preferibles unas a otras. Y en esto me voy, por ejemplo, a la idea de la defensa del gobierno privado sobre el gobierno estatal que defendía Hoppe, o sea, en más casos, o sea, la monarquía contra el Estado moderno. En ese sentido, tal vez sea eso de lo que estaba hablando Fabrizi. No quiero ser absoluto en decir que tal vez entiende. A lo mejor lo comprendí mal, lo que quiso decir con eso. Yo creo que el modelo para llegar a la anarquía, entendido por el paleolibertarismo, es la secesión, que es una idea que también defiende Hoppe, defiende grandes paleolibertarios como Hoppe, lo defiende también el profesor Miguel Ancho Bastos, y lo explican mucho en algunas de sus obras. Entonces, en ese sentido, también hay. Y bueno, sobre lo que también decías antes, Maxi, sobre lo que capaz después podamos, quizás, no sé, debatir sobre esta idea, es sobre la idea de que la libertad no es suficiente. Eso a lo mejor va a crear algún tipo de debate, pero bueno, es una idea que podemos debatir después. Pero ya, como te decía, o sea, yo entiendo el paleolibertarismo como una oposición acérrima a la acción política. Por lo tanto, no apruebo la acción política, aunque reconozco, como te decía, que hay cuestiones que son preferibles unas a otras. Bien, bueno, anoté tres cosas que son de repente con las que podemos debatir, porque, a ver, a grandes rasgos estamos muy de acuerdo. O sea, todos tenemos posturas que no queremos imponerle a los demás, entonces no tenemos por qué estar en contra. O sea, cada uno su vida, su cosa, ¿no? Como en mi casa, mis normas y listo. Porque como no queremos imponerlas, simplemente lo que queremos es predicar con el ejemplo, dar la batalla cultural. Entonces, no habría mucho para debatir ahí. Lo que sí de repente podemos debatir más a nivel filosófico son tres cosas que me anoté. La primera es si alcanza solo con la libertad o no, si hace falta algunos valores conservadores, porque si no, una sociedad no prospera o no se llegaría a la libertad, porque eso también es una postura, ¿no? De que sin valores conservadores no se llega a la libertad. La otra es el tema de lo que decía Fabrizi, de que es más fácil convencer a un conservador que a alguien de izquierda. Yo no estoy tan seguro de eso, porque creo que los conservadores, no los palios, ¿no? Los conservadores políticos. Los neocons. Los neocons, no me salía la palabra. Son bastante nacionalistas y creo que eso es un dogma bastante fuerte
Así que eso también creo que podemos debatir por ahí. Y después el tema de las monarquías creo que es muy interesante también, ¿no? Si realmente son el gobierno menos malo, ¿no? Si realmente son el gobierno que se acerca más a lo que sería un gobierno de propiedad privada, ¿no? Porque tiene muchas características parecidas y también tiene otras que no. Así que creo que esos son los tres temas que me parece que dan para debatir. Yo le quería plantear algo a Rudy, de paso, sobre lo que decía antes, de que el paleolibertarismo, por así decirlo, no está con la acción política. Quería comentar que en su momento, Rothbard y Rockwell, creo que se llamaban, que ambos son anarquistas capitalistas, habían postulado en su momento candidatos políticos a la presidencia, que fue en su momento Bachman, creo que se llamaba. Pat Buchanan. Sí, puede ser. Ahí eso, el nombre no me va muy bien a veces, pero en su momento habían presentado candidatos para ciertos puestos, pero nunca se ha logrado. De hecho, después de que murió Rothbard, quedó Rockwell, y Rockwell había apoyado a otro candidato hace poco, creo que en 2016, creo que había sido en la elección de Estados Unidos, a un nuevo candidato político. Y de hecho, Walter Block en 2016 había puesto como líder paleolibertario, supuestamente, que para mí no lo es, a Donald Trump, que para mí no lo es porque su política económica era bastante proteccionista, pero Walter Block destacaba que era la mejor opción paleolibertaria, supuestamente porque le gustaba su política de exterior antiguerra. Sí, en ese sentido nace con esta finalidad porque es una oposición a los neocons, a políticas intervencionistas de los partidos, básicamente también del Partido Republicano, que quería marchar a la guerra, donde nace fundamentalmente es más bien en el Partido Demócrata, aunque después fue migrando. Pero la exégesis de esto, el punto culminante o el máximo punto de esto, llega con el que para mí actualmente es el máximo exponente del paleolibertarismo a nivel mundial, que es el profesor Hoppe. Y el profesor Hoppe, sí, a partir del fracaso que tuvieron este tipo de postulados de Rockwell y de Rothbard, ya pasa a una situación de mayor frontalidad contra la acción política. Entonces, por eso es que lo decía, por eso es que decía esta parte. Muy bien, empezamos entonces con los temas que seleccioné como los más polémicos. Empezamos de repente con el tema de si alcanza o no alcanza solo con la libertad para tener una sociedad próspera y pacífica como queremos todos, ¿no? ¿Vos qué opinás, Sergio? Para mí que por no tener libertad es que estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, ¿no? Porque por los modelos como son tanto conservador significa conservar algo, o sea, siendo conservador de cierta manera como que estás limitándote a la libertad, ¿no? O sea, tener libertad de elegir, pero no dejas que otro tenga la libertad de elegir, ¿no? Que por eso tengo mucho dilema con relación a lo conservador y la libertad como que no va mucho de la mano, ¿no? O sea, sí, cada uno tiene la libertad de conservar lo que quiera y dejar a otros que conserven lo que se le plazca también. O sea, porque, ¿cómo entiendo yo la libertad? La libertad es ejecutar y hacer. Una persona que no hace, no se equivoca, no aprende. Entonces, si no hace, no se equivoca y no aprende, tiene limitante. Entonces, ¿qué sabremos nosotros qué es bueno, qué es malo si no estamos ante la práctica entre base de ensayo y error? Es como yo digo, ¿no? Muchos sabemos hoy cuáles son los hongos venenosos porque varios audaces comieron hongos venenosos en la antigüedad para saber cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, ¿no? Cuando el ser humano era un nómade, que tenían que probar las cosas a ver qué era qué. Entonces, decir, si uno no prueba, no se equivoca, ¿qué, qué vamos a dejar, no? ¿Qué vamos a saber? Por eso para mí la libertad es ante todo lo fundamental. Las consecuencias de la libertad las va a acarrear uno mismo, ¿no? Que ahora que está, que cuando yo hago el ejemplo, ¿no? De un niño y un adulto. El niño, la responsabilidad del niño es el adulto. O sea, todo lo que haga el niño es responsabilidad de un adulto. Ahora, cuando ese adulto es adulto, acarrea con la consecuencia de lo que hace. Entonces, es decir, hay que entender que somos, si somos niños, somos adultos, cuando hablamos de libertad. Si hablamos de libertad siendo niños, claro que la consecuencia y la culpa la tienen siempre los otros, pero ahora cuando somos grandes, somos adultos, sabemos que la libertad, la consecuencia la acarreamos nosotros. Y eso, me de verlo como algo malo, creo que por una persona que piensa y es inteligente, aprende. Entonces no lo puedo ver como algo, equivocarse como algo malo o hacer algo malo como algo malo si estás aprendiendo.
forma parte de la libertad. Ahora, en relación a lo conservador, y bueno, si es por el tema de que podés convencer a un conservador, es un dogma, o sea, es el dogma del Estado. Hablar con uno de derecha y uno de izquierda hoy en día es prácticamente lo mismo. O sea, es una creencia el Estado, es un dogma. Entonces, el dogma es lo opuesto al sentido común y al razonamiento. Entonces, es decir, son antítesis. No podés, una persona dogmática cree ciegamente, no piensa, piensan por ello. Una persona conservadora en lo que es política, lo que hace es hacer caso y obediencia a lo que dicta el amo, entonces no tiene por qué pensar ni que pensar nada, o sea, simplemente deposita un voto de confianza y bueno, y no cuestiona, o sea, porque qué ser humano promedio va a asumir que cometió un error en votar o en criticar a la propia persona que puso ahí con su voto? Es difícil, ¿no? Yo qué sé. Eso es todo contraproducente y no importa cuántos argumentos a favor o cuánto piense, o sea, el dogmático, como las que son creyentes del Estado, no piensan. Entonces, es difícil llegar a un acuerdo. O sea, como había dicho Fauci, que por lo visto es más un enemigo en común, que es, por ejemplo, luchar contra el comunismo, como si el comunista no tuviera libertad de ejercer el comunismo. O sea, cuando entendemos la libertad tenemos que entender todo, ¿no? Digo, creo que el mayor error es creer que el enemigo es el comunista, cuando el verdadero enemigo es la herramienta que utiliza el comunismo para llegar al poder, como también la misma herramienta que utiliza el de derecha para llegar al poder. Entonces, decir, ahí entraría al menosprecio, a mí menosprecio, no me menospreciaría como individuo elegir el menos malo por creencia o o porque se entabla más en mi ideología, ¿no? O sea, votar a la derecha o a la izquierda. Creo que eso es conformarme con migajas, si lo pongo de ese lado, ¿no? Como que me pongo de enemigo el comunismo y me alío a los de derecha o me alío a los comunistas porque odio a los de derecha. Entonces, es decir, eh, aceptar migajas, no, porque creo que me merezco algo más. O sea, no estoy yo para obtener migajas de esa rivalidad. El anarquismo es el anarquismo, a ver, no hay término medio, ¿no? O sea, podrá hacer caminos más largos, más cortos, o irse adaptando a las consecuencias, pero prostituirse para simplemente bailar una música parecida a la que yo quiero escuchar, no es el camino, me parece. Digo, no hay que perder el foco. Por lo que dijo Fabucci de aliarse con la derecha para luchar contra el comunismo. Yo creo que principalmente entiendo lo que dice Sergio y hasta estaría de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, creo que el posmarxismo actualmente logró imponer el clientelismo, que es lo que principalmente esclaviza al ciudadano común. Así que yo planteo que como la derecha no es quizá tan clientelista, te puedes aliar, pero te puedes aliar principalmente con la gente que no es quizás nacionalista. Porque, ojo, existe gente nacionalista, pero que quizás es libertaria, que lo ha mencionado Jesús Huerta de Soto, que ha dicho que existen nacionalistas que son libertarios. Pero yo lo que principalmente quería plantear es que creo que para llegar al anarquismo hay que hacer por pasos. Vencer primero lo que es la idea sociocultural marxista, luego derrotar quizá el estatismo y luego poder quizás llegar al anarquismo. ¿Por qué? Porque es difícil destruir el Estado seguramente, pero debe ser fácil que se vuelva a crear, que pueda volver a resurgir en una sociedad llena de marxistas, porque quizás ellos no estaban de acuerdo en que se elimine el Estado en su país y quizá ellos mismos crean su propio Estado. Y si la idea es eliminarlo totalmente desde cero, hay que empezar desde las raíces y ir cortando poco a poco y quedar en una sociedad que entienda lo que es el Estado y la peligrosidad de él. Yo creo que para llegar más fácil el anarquismo es eso, o sea, es promover la libertad. Entonces, es decir, yo no tengo ningún problema con que el comunista quiera Estado, o sea, si el comunista quiere Estado, que vaya él y se envenene, o sea, es como, yo no sé, yo fumo, o sea, fumo, me enveneno yo, o sea, no te estoy obligando a vos a fumar. Entonces, a lo que voy, me enveneno yo. Vos me podés decir es malo, sí, pero a mí me encanta. Entonces, decir, está buenísimo, va en la conciencia de cada uno ver qué le hace a cada quien lo que consume. Entonces, decir, es ahí donde está la libertad. Por eso yo creo que para llegar más fácil al anarquismo es aceptar lo que hay, simplemente con una apuesta en mente, como hacer lo que quieras, pero que no me afecte, ¿no?
creo que es el principio fundamental, que ahí como para medio unir, porque hoy en día está todo como tolerancia, no tenés que tener tolerancia a nada, o sea, no tenés que tolerar nada. Si no te gusta, no te gusta, pero no tiene por qué ser erradicado. Ese es el punto. El punto es que no te gusta, yo no lo quiero ver, pero si otros lo hacen, bueno, que ellos lo hagan. No me afecta, mientras no me afecte. El punto es eso, si lo que hacen me afecta, mejor poner límites, ¿no? Para eso están los principios de la propiedad privada, ¿no? O sea, su límite y la libertad, o sea, ejerza su libertad dentro de su propiedad privada, elija el comunismo que quiera dentro de su propiedad privada. Ahora bien, cuando lo citaste vos, por ejemplo, como país, ahí hay un problema, o sea, porque dentro del país hay personas que tienen otra manera de pensar, por eso está el monopolio. Si un Estado es un monopolio, donde vos, si vivís feliz porque está tu postura política, está gobernando y estás satisfaciendo tu necesidad como individuo, pero no estás satisfaciendo la del comunista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el gobierno abarca todo, ¿no? Ahora, entender, como dijiste vos, que el comunista es una esclavitud, no, es una esclavitud someterse al poder, porque el amo que está gobernando es el amo que gobierna, no importa si de derecha o izquierda. Simplemente lo único que puede hacer un amo u otro es ser más o menos agresivo con el esclavo, pero simplemente eso está sometido a una esclavitud. Es como si te vendieran y rezaras para que el amo que te reciba no sea tan agresivo como fue el otro, que no te pegue tanto latigazo como fue el otro. Eso es lo como yo lo veo cuando uno elige la derecha o la izquierda, o me voy al menos malo. Me voy como que me voy para este porque me pega menos o me duele menos lo que hace. Pero ahí estoy como aceptando mi postura de esclavo. ¿No? Yo no soy esclavo, por eso soy anarquista. Entonces, cuando vos entendés que uno no pretende más ni menos de lo que se merece, que es una persona libre, es la libertad, uno no se conforma con migajas. Por eso yo digo que son migajas, ponerme de un bando de otro. Es aceptar migajas. Yo soy una persona libre, un hombre libre. Entonces, por tanto, no me voy a someter a uno que me maquilla de algo de libertad, cuando en realidad no, porque estoy a merced de él. Voy a iniciar esta parte de mi intervención con una frase de un gran conservador. Chesterton decía, estamos más o menos de acuerdo con lo que es malo. Es sobre lo que es bueno en lo que tenemos que sacarnos los ojos. Y esto básicamente es un asunto que, bueno, yo lo veo diariamente también en Twitter, en X, en la plataforma X. Todos libertarios sabemos que la intervención estatal, que el Estado es, como dice el profesor Huerta de Soto, la reencarnación del demonio en la tierra. Ahora, ¿cómo nos libramos de él? Es en lo que normalmente a veces diferimos. Como paleo, yo creo que una de las mejores o la mejor forma es la secesión y la batalla cultural. Seguir dando la batalla cultural y la secesión. Secesión hasta llegar al individuo. Pero esa visión no es imponible. O sea, la primera precondición es que las ideas libertarias, las ideas de la propiedad privada, sean una tabla de rasa, o sea, sean inviolables para todos estos. Cuando nosotros decimos que con la libertad no es suficiente, no queremos decir que con la libertad no sea suficiente para defender la propiedad privada o para defendernos del Estado. Cuando decimos que la libertad no es suficiente, nos referimos para llegar a una sociedad donde sea mejor el crecimiento tanto individual, personal, económico, si se quiere, de las personas. Decía, usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted es libre de incluso pasarse todo el día durmiendo si quiere, pero poco crecimiento va a tener. Entonces, en ese sentido es en el que decimos que la libertad no es suficiente. No en el sentido de que para librarnos de la garra del yugo estatal sea necesario alguna otra condición. Y en este punto quiero acotar, por ejemplo, algunas cosas que se han hecho. Ceci, deben tener conocimiento de este festival que se hacía en Acapulco, del Acapulco, y de lo que sucedió con ellos allí. O sea, básicamente dejaron permearse de ideas que eran muy, muy, muy relativistas con la moral, muy relativistas con estos principios, y obviamente tienen la libertad de hacerlo, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? El propio Rothbard,
cómo llegó a este punto de instaurar esta etiqueta de paleolibertarismo, después de las intervenciones de Leo Rockwell, que fue el primero en hablar de esto. Llegó Rothbard a esto a través de el múltiple fracaso de que había tenido con el partido libertario. Eso se le llenó casi todo de friki ahí, de personas que en realidad iban buscando libertad, pero lo que querían era un libertinaje. Y la libertad es una precondición de que tienes una máxima libertad, un máximo poder de tomar tus propias decisiones, pero así también tienes la responsabilidad de hacerte cargo de las ideas, de los conceptos y de las consecuencias que estas actividades tuyas le hagan a los demás. Entonces, en ese sentido es que nosotros decimos que con la libertad no es suficiente. Ahora, sobre el tema de lo que decían de los conservadores, de izquierda, los marxistas y todo. Obviamente ahí no estoy de acuerdo. O sea, da lo mismo, hoy por hoy, da lo mismo para la libertad. Hablar con un conservador, con un neocon, uno de nueva derecha, de estos, vaya, vamos a ponerlo si lo más cercano a nosotros, que sería un Agustín Laje, una persona así, da lo mismo hablar con un Agustín Laje que con una Gloria Álvarez. Si lo queremos poner así en estos términos un poco más cercanos a nuestras ideas. Ya no me voy a ir más, no me voy a ir a un extremo de algún otro colectivista de izquierda o un colectivista de derecha, como los hay, como lo puede ser, por ejemplo, una de las cosas en la que yo no estoy de acuerdo en absoluto con Milei, es que Milei le llama héroe a Elon Musk. Elon Musk es una persona de que obviamente ha hecho todo su patrimonio a través de la asociación con el poder estatal, de concesiones, privilegios y de este tipo de ciertas cuestiones. Entonces, en este sentido, es tan estatista un colectivista de izquierda como un colectivista de derecha. No hay diferencia. Entonces, si vamos a empezar a atacar algo, yo creo que lo primero que hay que atacar son las ideas colectivistas, tanto de izquierda como de derecha, en ambos sentidos, para poder alcanzar un crecimiento sobre eso. Y de ahí, batalla cultural, propiedad privada estricto sensu, en sentido estricto, y secesión hasta llegar al individuo. Esa es mi idea de paleolibertarismo. Bueno, voy a marcar lo que pienso yo. Tengo acá varias cosas anotadas, varias diferencias que quiero marcar, pero que en realidad no me parecen diferencias sustanciales, realmente. Más que nada con Rudy. Con Fabuzi sí tengo alguna diferencia más, porque ya saben que yo no creo en el camino político. Con Rudy tengo pocas diferencias en realidad, pero sí tengo algunas y las quiero marcar. Y si me da tiempo también alguna diferencia que tengo con Sergio también ahí también son boludeces, no son cosas realmente importantes, pero está bueno hacer este ejercicio filosófico. Primero, yo sí creo que con la libertad alcanza. ¿Por qué? Porque creo que esto lo hablamos bastante, Sergio lo dice bastante en los videos, yo lo repito también, de que tienen que competir las ideas. Cuando compiten las ideas, cuando vos realmente tenés libertad y compiten las ideas, ahí se ve cuál es la mejor. Entonces, si las ideas conservadoras, porque acá también hay que hacer una distinción entre lo que es el conservadurismo, porque el conservadurismo, como decía Sergio, es conservar, pero ahí, Sergio, me parece que hay un pequeño detalle, que una cosa es el conservadurismo político y otra cosa es el conservadurismo en cuanto a costumbres, tradiciones. Son cosas distintas que no necesariamente están enganchadas una con la otra. Entonces, si las ideas tradicionales, si las ideas conservadoras en cuanto a lo social realmente son las mejores, la única forma de saberlo es teniendo libertad y que compitan, ¿no? O sea, vos tenés, como decía vos, secesión, ¿no? Tenés varias comunidades chiquititas, en una son comunistas, o ponerle son, no, comunistas no, vamos a decir son progres, ¿viste? Progres, son ecologistas, pro aborto, todo lo progre, ¿no? Y en otro lado tenés otra sociedad, otra comunidad con valores tradicionales. Bueno, y ves que a una le está yendo mucho mejor que a la otra. Bueno, ahí queda claro, ¿no? ¿Cuál es la que te lleva a la mayor prosperidad, a la mayor paz, a la mejor convivencia? Ahí queda claro. ¿Pero por qué? Porque pueden verse los resultados de la libertad. Porque gracias a la libertad, unos pudieron ser de una forma y otros pudieron ser de otra forma.
¿no? Entonces, yo por eso es que estoy convencido de que solo con la libertad alcanza, porque solo con la libertad es que se va a probar cuál de las dos formas de entender el mundo o de entender la sociedad es la que te lleva realmente a una sociedad pacífica, próspera y justa, digamos, ¿no? Después, en cuanto a lo del nacionalismo, yo ahí no estoy de acuerdo con... Bueno, depende de cómo se entienda nacionalismo, ¿no? Hay que ver qué se entiende por nacionalismo. Si se entiende nacionalismo como una cierta apego a ciertas costumbres, tradiciones, eso sí. Ahora, que el nacionalismo es lo que atamos a un país, como por ejemplo, yo que soy uruguayo, ¿no? Digo, nacionalismo me refiero a Uruguay, o a Cuba, o a Ecuador, o a Argentina, o el atar el nacionalismo con un país y a eso llamarlo nacionalismo, yo no creo que pueda haber nacionalismo libertarios nacionalistas. Me parece una contradicción, me parece un oxímoron. No lo creo. Eso, justamente son el resultado de las guerras los países, ¿no? El resultado de las guerras hasta que llegó un punto que entre los poderosos se acomodaron de esa forma y dijeron, bueno, está, este país es tuyo, este es tuyo y así, ¿no? Así que no, en eso no coincido mucho con Huerta de Soto. De hecho, no me gusta para nada que él, siendo un gran referente del libertarismo, ande con la bandera de España para todos lados. Me parece bastante malo eso, me da un mensaje bastante malo. Y después con respecto a la monarquía, estoy bastante de acuerdo con los paleolibertarios en ese sentido, de la monarquía, que es, digamos, el gobierno menos malo en cuanto, teóricamente, en cuanto a política, porque el gobernante está obligado a pensar a largo plazo, no como los políticos que intentan robar lo más que puedan en el corto plazo. El rey intenta pensar a largo plazo porque va a estar toda su vida ahí y después le van a heredar sus hijos, entonces no le conviene hacer desastres. También entiendo que lo maneja como que fuera su propiedad privada, ¿no? Lo maneja como que fuera su casa, entonces claro, vos cuidás lo que es tuyo. De cierta forma se genera un incentivo a tratar mejor a los otros. De hecho, creo que se ve bastante con países como Liechtenstein o países como Mónaco o Luxemburgo, que tienen una prosperidad muy, muy elevada y superior al resto, y son monarquías. Ahora, eso sí, hay que decir también que no es solamente por ser monarquías, también tienen la gran ventaja, y esto sí es una gran ventaja, de ser países chicos. Al ser país chico estás obligado a comerciar, no tenés otra. No tenés otra. Entonces, el que estés obligado a comerciar, eso hace que haya como una cierta defensa espontánea al libre mercado o a lo más cercano al libre mercado. Creo que el aspecto en el que nos diferenciamos con los monarquistas es que la monarquía tiene un solo punto que ya con ese punto alcanza para decir que no defendemos la monarquía y que incluso nos parece nefasta la monarquía, aunque sea mejor que las otras formas de gobierno, que es que fue impuesta. Y creo que eso hay que marcarlo. O sea, está bien decir que es el gobierno menos malo, pero fue impuesto. No te dan la opción de elegir. Entonces, si no te dan la opción de elegir, por más que sea el gobierno más lindo del mundo y te pegue con látigos de seda, seguís siendo un esclavo igual, porque nunca te dieron a elegir, fue producto de la conquista igual. Entonces, en ese ahí estoy bastante cercano, pero quiero hacer esa diferencia, me parece importante. Después, con respecto a la secesión, yo estoy de acuerdo con Rudy de que es lo mejor. Ahora, ¿qué pasa? Me pasa que muchas veces creo que hablan de la secesión como que fuera una estrategia, y yo no lo veo como una estrategia. O sea, lo veo como un fin, la secesión. No lo veo como una estrategia, porque ¿cómo haces? O sea, si vos te querés secesionar, el Estado no te va a dejar. Los políticos, las Fuerzas Armadas, la policía, no te va a dejar. O sea, son más fuertes que vos y no. Ya vemos lo que pasó con Lieberland, ¿no? Los policías fueron ahí, los sacaron, los golpearon, les confiscaron las cosas, les sacaron las cámaras. Vemos lo que pasó con la isla de las Rosas también, ¿no? Que no molestaban a nadie, estaban ahí en el medio del mar y fue el Estado con el ejército, los bombardeó y a que se fueran de ahí. Entonces, yo no veo a la secesión como una estrategia. No la veo como una estrategia. Lo veo como un fin a llegar. Estoy de acuerdo en que la secesión no es un medio, sino un fin. Obviamente, la secesión es un fin. Y por eso remarcaba que también la batalla cultural es muy buena para esto. Tú hablabas de Liechtenstein. Y Liechtenstein, por ejemplo, tiene una marcada, o sea, se puede secesionar en Liechtenstein. Y eso es básicamente producto de años y años de
no voy a pensar de que en Liechtenstein todos son libertarios. Eso obviamente no es así, pero llevan años con esas ideas en la cabeza, y eso es producto de un trabajo de batalla cultural, básicamente también. O sea, ellos instintivamente saben que, por ejemplo, pueden separarse políticamente, pero que comercialmente, social, culturalmente van a estar unidos. Entonces, esta cuestión de la secesión, efectivamente, como fin, no como medio. Ahora, como medio, batalla cultural puede ser una, y otra de las que me gusta, que va a sonar chirriante a una idea conservadora, es el algoritmo. Me encanta el algoritmo. Yo creo que, o sea, puede sonar, esto es una de las discusiones que he tenido con Lec en Twitter sobre el algoritmo. Yo creo que sí, el algoritmo es efectivo para librarnos de cadenas, para poder salir de ciertas cosas. El algoritmo, pienso yo que el algoritmo tumbó a los Ceausescu. O sea, básicamente distribuyendo contenido audiovisual occidental, las personas fueron viendo, y fue por el mercado negro. Hoy por hoy, Cuba sobrevive gracias al mercado negro. Y así muchas cuestiones. O sea, yo creo que sí, que el algoritmo nos ayuda a librarnos de cadenas. No soy un gran entendido en el tema. Sí estuve mirando el video que hicieron sobre el algoritmo, me encantó. El que hicieron hace unos días, me encantó. Y bueno, no soy muy entendido sobre el tema del algoritmo. Pero lo poco que he leído, simpatizo bastante con él. Entonces, eso en el tema de los medios y los fines. Y bueno, con respecto a lo de la monarquía no es solamente que sea más efectiva en cuanto a que el rey piense a largo plazo, sino también que ya, o sea, no te atas a la idea de la representación, ni a la idea de tener un ente abstracto por el cual tú debas acatar obediencia. Simplemente tú sabes que hay una persona a la que vas a obedecer, y es una persona como tú o como yo, como cualquiera, y que obviamente tú no vas a estar más pendiente de hacer oposición a los excesos de esa persona. Entonces, en ese sentido es que recalco la monarquía como uno de los, o sea, como mejor que la república. Pero igual, o sea, tengo el mismo pensamiento que Maxi en ese sentido. O sea, por ahí, por ese lado, creo que las diferencias que tenemos son mínimas. O sea, con el tema, creo que sí, una de las diferencias que son insalvables en el tema de la libertad suficiente o no. Yo vuelvo y recalco que, claro, para librarnos de las cadenas estatales, no. Pero para lograr una sociedad más próspera, no es suficiente con la libertad. Pero bueno, yo creo que eso es un punto irreconciliable por el momento. Sí creo que unas ideas conservadoras desde el punto de vista social y cultural son necesarias en una sociedad para lograr objetivos de paz, de prosperidad, de crecimiento. Y claro, obviamente, esto no es solamente que no, con la competencia de ideas es que se logra saber cuál es mejor o cuál no, como decía Maxi. Ahora, el conservador no es que se opone como a la idea del progreso, sino a los saltos largos, a los saltos grandes de progreso como tal. Porque, o sea, nosotros como conservadores no es que contamos con un ábaco, pues, hacemos cálculos con computadoras, utilizamos los medios electrónicos, pero a los saltos grandes, estos saltos máximos en cuanto a la idea cultural y social, nos oponemos porque básicamente son pensamientos colectivistas. Y como decía ahorita, o sea, tanto nos oponemos al colectivismo de izquierda como al colectivismo de derecha, que usualmente se nos achaca más cercano, pero no, tampoco. Entonces, bueno, por ese lado, que eso es lo que quería decir. Yo mucho no creo en la secesión pacífica porque creo que es casi imposible. O sea, tengo esperanza de que en algún momento suceda algo así, pero al menos desde mi punto de vista lo veo un suceso bastante diferente, bastante difícil. Por ejemplo, yo planteo algo que puede ser muy polémico, pero que yo planteo y pienso es que sea una armada, una secesión armada, una revolución armada, que en vez de ir a buscar dañar a los civiles, sino es atormentar, por así decirlo, a los políticos, y los políticos por su propia decisión decidan retirarse
o destruir ellos mismos el Estado va bajo punta de pistola de los civiles. Porque técnicamente los políticos violan un montón de libertades y vos no tenés que defenderlo entonces, porque vos al violar una libertad, perdés tu libertad. Es como cuando matás, perdés tu libertad a vivir. Bueno, el político te roba, hasta indirectamente mata a su propio conciudadanos y no respeta tu propiedad privada. Entonces, ¿vos por qué tendrías que respetarlo a él? Así que yo planteo eso. Puede ser muy polémico, pero quizá en el punto de secesión o revolución es la que veo más posible y hasta a cierto punto yo apoyaría. Obviamente, no apoyaría si eso se va en contra de los civiles. Cuando se va en contra de los civiles, ya estoy totalmente en contra y ya deja de ser una secesión libertaria. Pero si es contra funcionarios públicos, estoy totalmente a favor, porque la mayoría son violentos ya de por sí, por ser funcionarios públicos. Y luego sobre la monarquía, opino que tanto que estamos hablando sobre que la derecha y la izquierda es lo mismo, entonces podríamos decir que la monarquía también, porque la monarquía, vos dijiste que lo único que estarías en contra es de que es impuesta, el rey es impuesto. Bueno, habría también que pensar que quizás el rey de la monarquía sigue siendo, por así decirlo, como un político, como un presidente, pero más absoluto. Entonces sería lo mismo de diciendo que vos decías sobre la derecha del comunista, que satisfaga sus necesidades, pero quizás no lo de los otros. La monarquía no sería lo mismo, o sea, te pregunto eso, ¿no sería lo mismo? Aunque también veo el punto de que la monarquía es bastante buena, porque se puede considerar como un privado gobernando, hay gente que quizá no quiere su servicio, pero queda obligado y entonces ya no deja de ser un privado. Sí, totalmente de acuerdo. 100% de acuerdo con eso. Ese es el problema en realidad, ¿no? Cuando no podés elegir, o sea, yo soy de izquierda, ¿no? Gobierno a la derecha, estoy siendo infeliz yo y no satisface mis necesidades porque existe el país y la globalización del poder ahí adentro, ¿entendés? Entonces, es decir, no hay otra opción para mí, tengo que esperar 5 años, con suerte que gane otro, que satisfaga mis necesidades, pero al mismo tiempo cuando está satisfaciendo mis necesidades, está desbeneficiando a otro. O sea, lo tenés que ver de esa manera, cuando el político te beneficia a vos, estás jodiendo a otro. Más allá que lo vea como algo bueno, como algo malo, o como, ¿entendés? Más allá de tu visión por ideología. Vos míralo así. A mí me beneficia buenísimo, me hace prosperar, pero ¿a costa de quién? De otro. Otro no está progresando o sus objetivos se ven limitados porque está tu político de turno satisfaciéndote a vos. Yo lo veo de esa manera, más allá de que si derecha, izquierda, lo veo de ese punto. Y la monarquía lo mismo, o sea, aparte en el momento que nacés ya sos o sea, ya sos de un país, o sea, no, ya sos una cosa, sos una cosa de otro. Yo lo veo así, por eso claramente vas a seguir siendo esclavo. Ahora bien, lo de conservador, Maxi, básicamente lo que quise decir es que vos podés ser lo que vos se te venga en gana. Ahora, lo que voy en lo conservador es que tener una postura conservadora en una comunidad donde estás limitando a los otros. Yo lo veo básicamente ahí. En lo conservador lo veo como cuando vos tenés potestad de ejecutar hacia otros. Entonces, es decir, ¿entendés? Ahí ya como que no vamos a nunca llegar a un acuerdo. O sea, lo que está pasando ahora, o sea, por existir entes conservadores que consideran que el Estado es una buena opción, nosotros como revolucionarios, como visionarios, no podemos llegar al anarquismo por esa misma razón. Por tanto, uno como conservador puede conservar todo lo que quiera. Uno, como individuo, siempre desde el punto de vista individual, ¿no? A rajatabla individual. Primero el individuo, después la sociedad. O sea, por eso también ahí hago otro puntazo, ¿no? A Rudy. A ver, cuando uno habla de la prosperidad de la sociedad, o sea, a mí no me importa si la sociedad prospera o no, a mí me importa que prospere el individuo. Ahora, si el individuo tiene voluntades o no de despertarse a la hora que quiera o lo que sea, quien va a verse afectado va a ser el individuo. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que tenemos que limpiarnos la parte de sociedad, limpiarnos la parte, ¿cómo te puedo decir?, de nación. Que el Uruguay, el Argentina, el Cuba, el Venezuela, el Chile, limpiar eso. Porque a mí lo que me interesa es que el chileno, que el cubano, que el argentino, que el uruguayo, que el venezolano progrese. No es la sociedad, a mí la sociedad no me interesa. La sociedad son un grupo de individuos. Ahora, si el individuo está mal, la sociedad está mal. Ahora,
si el individuo está bien, la sociedad está bien. Ahora, yo lo veo como el individuo. Ahora, si vos como individuo querés dormir hasta las 5 o las 6, y yo qué sé, no sé, dormí, hacé lo que se te venga en gana, o sea, no me afecta a mí. ¿Se entiende el punto? O sea, a lo que voy, como sociedad, yo qué sé. Es ahí donde va. Por eso soy individualista al punto de lo radical. ¿Por qué? Porque la gente se sociabiliza, el individuo sociabiliza con, con aquel que le brinda algo que le beneficie. Por eso a lo que voy de que la postura que nosotros tenemos que es agorista, más allá de lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Porque la persona lo que hace es buscar, hasta el comunista más recalcitrante trata de evadir el Estado. ¿Por qué? Porque es una acción innata, natural, o sea, uno busca su propio beneficio, más allá que diga, no, yo soy un filántropo, sí, bárbaro, pero te beneficias ¿cómo? Te hace sentir bien hacer lo que haces. Entonces, es decir, siempre obtenemos algo a cambio. Entonces, es decir, siempre buscamos algo, es el beneficio personal. Si mi beneficio personal es darle de comer a los perritos, ay, mira qué bueno, está dando sin obtener nada a cambio. No, tiene que se siente bien, se está obteniendo algo, porque yo por algo tengo amigos y voy a tomar una cerveza o comer un asado con amigos y no con enemigos, porque me siento bien con estos y no con los otros. Entonces, es decir, la sociedad en amplia libertad se va a aglomerar dependiendo con quiénes se beneficia. El beneficio es individual y al mismo tiempo cuando un individuo se beneficia, está beneficiando a otro, porque por algo está la interrelación. Ahí entra las relaciones interpersonales. Entonces, es decir, hay que entenderlo como relación interpersonal. Y cuando varias personas, yo como individuo, yo que sé, estoy teniendo un interés con ir a trabajar, y no es porque me gusta el jefe, sino porque me gusta la plata. Porque si hoy viene otro, o sea, esa sociedad me chupa un pepino. Me voy al otro porque me paga más o me paga menos, pero me queda cerca de casa y no tengo ganas de caminar tanto, o no tengo ganas de tomar ómnibus para ir a trabajar. Entonces, estoy buscando mi propio beneficio. Y estoy intercambiando sociedades, estoy haciendo, ¿se entiende? No tiene que haber a lo que voy, no tiene que haber una organización central, no tiene que haber una organización ¿me entendés? Simplemente dejar que las personas hagan que naturalmente va a buscar su propio beneficio. Ahora, robar también forma parte de buscar su propio beneficio, pero ahí está, de que si vos estás en la parte en la cual tenés que esperar a que los otros sean buenos, ¿no? Para vos no sufrir, no, vos tenés que estar dispuesto a defenderte siempre, por encima de cualquier cosa, vos no podés esperar nada de nadie. ¿Se entiende? Porque todo depende de vos como individuo. Por eso es que soy individualista, porque ahora, si vos dependés de que el vecino de al lado no te robe, y si te roba el vecino es malo, sí, el vecino es malo, pero hay que ser autocrítico, sos un pelotudo. Entonces, por eso siempre es a lo que voy. Porque uno, cuando quiere vivir en sociedad, quiere vivir en paz, tiene que estar dispuesto a ir a la guerra, como a lo que voy. Yo no es que a ver, que soy una persona que me gusta el caos y el desorden. No. Soy una persona tranquila y pacífica. Ahora vos venís a romperme las pelotas, vas a tener problemas. ¿Se entiende? Pero a lo que voy es eso. Es como individuo, uno tiene que ser Dios y verdugo, tiene que ser hacedor y destructor de su propia vida. No podés dejar ni permitir que otros ajenos hagan o deshagan y uno quedar como víctima. O sea, como que vemos que la acción social parte de la inactividad o el no hacer, el depender de otro, como que dependemos que en donde estoy, en donde me vaya a mudar, el barrio en el que me vaya a mudar, sea bueno, sea malo, o que no me roben, pero entonces vivís acondicionado por los demás. O sea, vos como individuo sos lo que la sociedad quiere que sea, no sos lo que querés ser. Por eso se parte siempre del individuo, ¿no? Que el individuo tenga la potestad de ejecutar, no de la paz, de la quietud. No. Vos tenés que hacer, verbo, hacer y moverte. ¿No? O sea, no depender, es a lo que voy. Siempre tenemos que estar dispuestos a todo. Como dijo Fabucci, que estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? De que una persona que roba le está negando su propio derecho. Es una persona que mata, está negando su propia vida. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fabucci, en lo que es una revolución. Y es polémico, no es polémico, es la realidad. O sea, una persona que te roba, te mata, o lo que sea, un delincuente, porque un delincuente es menos que un político.
¿Por qué uno está dispuesto a defender su propiedad o su familia de un ente externo como una persona común? Vamos a hablar de comunes, que somos nosotros. Viene un común, entra, yo tengo la legitimidad de defenderme, pero entra. Ahora, vienen estos delincuentes políticos, vienen, me roban, ¿y por qué es polémico que me tenga que defender de ellos? No es polémico, es una realidad, o sea, te están robando, te violan, te matan, te hacen lo que vengan, lo que se le venga en gana. Ah, no, pero es polémico decir de defenderse, no es defenderse. Es defenderse. Lo que está mal y es trascendental, no importa quién lo haga. Lo que está mal ante nuestros ojos está mal si lo hace mi hermano, si lo hace mi hijo o si lo hace el presidente. Lo que está mal, es algo que trasciende. Porque ahora, si somos doble moralista y que lo puede hacer este pero no lo puede hacer el otro, ahí tenemos una doble vara. Y es lo que entra en la discusión a veces, que nunca nos ponemos de acuerdo, porque qué es bueno, qué es malo, bueno, ahí que está. Si vos tenés dos varas para medir las cosas. En eso se sostiene el gobierno, ¿no? En la doble vara. Estoy en parte de acuerdo con Sergio y en parte no. En parte estoy de acuerdo con Sergio en lo que cada uno busca su propio beneficio. Y eso, el beneficio de cada uno va a favorecer al beneficio de la sociedad, que capaz no me expresé bien al decir sociedad. O sea, quería decir más bien comunidad. Porque en realidad, sí, estamos muy bien, pero nosotros no somos Robinson Crusoe en una isla. Estamos rodeados de demás personas y aunque no lo quieramos, estamos siendo influenciados e influenciamos a los demás. Nosotros ahora mismo estamos usando este tipo de ropa así más tradicional de estos sitios de acá porque fuimos influenciados y fuimos criados en una sociedad donde esto era lo normal, aunque lo quieramos o no. No usamos saya como los escoceses, no usamos esos atuendos que usan los tibetanos, aunque tal vez pudiéramos usarlo y fuera nuestra libertad de usarlo, pero fuimos influenciados por estas cuestiones. Y además, somos individuos solamente en la comunidad donde nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque nosotros es una cuestión de la que siempre habla el profesor Miguel Ancho Bastos. Nosotros para el Estado somos un número. Somos un número con una dirección, con un carnet de identidad, con una cédula, no sé en cada país cómo se llame. Y eso es lo que el Estado ve en nosotros, lo que ese ente ve en nosotros. Y lo que materialmente las personas que componen el Estado ven en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que, en qué también estoy de acuerdo con Sergio? Nosotros no estamos obligados con la sociedad, con ningún tipo de sociedad ni con ningún tipo de comunidad. Y eso es lo que deberíamos como libertarios, también creo que por ahí es donde pudiéramos hacer mayor hincapié. A pesar de que estamos dentro de una comunidad, de que somos influenciados por esa comunidad, de que influimos en esa comunidad, nosotros buscamos nuestro propio bienestar. Y ese propio bienestar, a la postre, va a dar con que es un tipo de sociedad determinado. Y por las cuestiones que hacemos, por las consecuencias de nuestras acciones. Otra cuestión, el tema de defendernos contra algún tipo de intervención y contra el tema del robo, el asesinato. O sea, es que una persona que te vaya a robar está violentando tu derecho de propiedad. Y ahí, en ese sentido, obviamente, es sobre lo que se hablaba del bandido estacionario y el bandido itinerante. O sea, el Estado es el bandido estacionario. Y por lo tanto, ese bandido estacionario, el bandido itinerante llega, te roba todo lo que pueda y se va. Pero el bandido estacionario está todo el tiempo ahí, capaz que también le provoca mejores números, mejores condiciones si tú eres más productivo para poder fagocitarte más. Un granjero lo que quiere es que sus gallinas produzcan la mayor cantidad de huevos posible, no porque le tenga mucho amor a las gallinas, sino para poder sacarle mayor cantidad de alimento. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que ha sido muy buena la charla. Me he llevado muchas ideas de acá que voy a seguir profundizándola y bueno, y espero que ojalá podamos tener un 2.0, un debate 2.0 sobre esta idea. Bueno, Rudy, a modo de despedida, ya lo dejo hablar a Fabusi. Qué bueno que seas seguidor del canal,
qué bueno que te gusta nuestro video y qué bueno tener la oportunidad de charlar contigo, la verdad que un placer y sí, va a tener que repetirse en algún momento. Fauci. Creo que tengo que decir que salí con una mayor profundización de ideas. Puedo suponer que la mayoría de nosotros los libertarios y todos somos por nosotros mismos más personalistas, porque Ruby, considerándose también paleolibertario, y yo también no coincidimos en algunas cosas y en otras quizás sí. Lo mismo con Maxi y lo mismo con Sergio. Quería plantear ahí una última cosa para conocer más o menos cuál era la idea de Rudy. Rudy anteriormente mencionó la existencia de Javier Milei, está interesado en saber sobre tu opinión y ya con eso todo conforme y ya creo que ya está. Yo creo que desde el punto de vista de batalla cultural, la aportación de Javier Milei ha sido un gran logro. Pero no podemos perder de vista los 14.5 millones de argentinos que lo votaron no son libertarios todos. O sea, no es que Javier Milei ha convertido a 14.5 millones de argentinos en libertarios. Desde el punto de vista de la batalla cultural, ¿por qué digo que es un aporte? Es grande el aporte porque se abren debates en la sociedad, en las comunidades, a nivel mundial. Se abren debates. Hace poco estaba viendo un corto de TikTok que ponían en Twitter sobre unos marxistas hablando del fenómeno Milei y sobre cómo habían llegado a las lecturas de Hayek, de Mises, de Rothbard. Entonces, por ese sentido, sí. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es lo malo del fenómeno Milei? Yo creo que lo malo del fenómeno Milei es que hay toda una comunidad, toda una sociedad que se está convirtiendo en mileísta y no en que se están convirtiendo cada uno de ellos en un libertario, en un Milei, por así decirlo, ¿no? Digámoslo, con sus cosas buenas y sus cosas malas como todos. Y yo creo que esa idea de hacerse a las personas mileístas es la vieja idea de confiar en un hombre fuerte, que te puede salir bien o que te puede salir mal. En nuestro caso en Cuba salió pésimamente mal con Fidel Castro, desde el punto de vista consecuencialista. Entonces, por eso, confiar en un hombre fuerte para salvar una sociedad, creo que le hace mucho daño a la libertad, a las ideas de la libertad. Por ese sentido, es que también yo voy contra la acción política. No creo que la acción política, porque incluso cuando pretendamos pensar de que las ideas que tenemos son las correctas, al hacer la acción política se la estamos imponiendo por la fuerza a los otros. Entonces, en ese sentido, eso es lo que veo de los pros y los contras del fenómeno Milei. Milei es político y no es anarquista, o sea, ahora lo que varios anarquistas se tiraron, o sea, se pusieron la camiseta de la derecha, sirvió para limpiar un poco, ¿no? O sea, y que todavía dicen ser anarquistas y no, y apoyan a lo político. Que esa es la parte que más me frustra, porque si no ahí te deberías decir, bueno, soy un liberal clásico con ideas muy buenas del anarquismo, pero que no lo llevo a cabo, ¿no? Es como el socialista que quiere llegar al comunismo, ¿no? Soy socialista, pero el ideal es el comunismo, vos sos socialista, ¿no? Pero, viste, o sea, soy socialista porque quiero llegar al ideal comunista. Bueno, en este caso que sos minarquista, o sea, pero no sos anarquista, ¿no? Es decir, cuando vos te paras con una postura y vamos a hablar de pera y banana y resulta que yo hablo de fruta y vos hablas de verdura, nunca vamos a llegar a un acuerdo, son dos cosas diferentes. Entonces, o sea, no, vos andás para allá, que hablas de verdura, y nosotros hablamos acá de fruta, o sea, ¿no? Cada cual en su, ¿no? Cada chancho en su chiquero. Es decir, pero pasa eso y esas discusiones que hay, es que uno es una cosa y tiene que ser otra, pero no podés ser dos cosas. Por eso es la discusión. Si tenías uno y te gustó, y bueno, hasta yo qué sé, no sé, no podés ser heterosexual y que te guste, ¿no? Que te den por atrás. ¿Cuándo es cuándo, no? Entonces digo, ya lo que voy, o sea, elegí algo, si no, eso, un super amiguen, ¿no? Hoy me levanté ella, hoy soy él, ¿qué soy? ¿Qué te levantaste, anarquista o un Milei Boy? ¿Cómo es? Por eso que el problema no es lo que ellos quieran, porque uno es libre de elegir, ¿no? Pero ahora, ¿cómo te autopercibís hoy así conversamos? Ese es el problema. Discutimos porque no sé cómo se autoperciben, ese es el punto. Yo para complementar y ya supongo finalizar, para que no se te haga largo el video, quería decir que coincido con Ruby de que Milei causó un gran revuelo mundial y que ayudó bastante en la batalla cultural. Yo, por ejemplo,
no era libertario antes de conocer a Milei, y en el momento que lo conocí, no era diputado, ojo, cuando yo lo conocí no era diputado aún, y ni siquiera se quería meter en política, y ahí me hice libertario. Pero también creo que es un gran daño al libertarismo Milei, porque yo veo muchos libertarios, o bueno, pseudo libertarios en Twitter, que por ejemplo, hace poco yo me peleé con una mina de que decía, yo no quiero ver ningún libertario puteando a Patricia Bullrich, por ejemplo, que es la ministra de Seguridad de Milei. Y Patricia Bullrich en el pasado mató gente siendo montonera. Y yo no la puedo ni ver a esa persona. Y que una persona que diga que es libertaria y diga no quiere ver a nadie puteando a Patricia y que se disculpe con ella por todo lo que pasó en campaña, me indigna y no me puede contener. Digo, mira, no sos libertaria porque estás diciendo que la gente abandone el odio que le tiene a Patricia Bullrich, totalmente justificado, porque fue parte de una asociación ilícita, terrorista, socialista, matando a una niña y una mujer mayor. Un libertario totalmente aboga por la defensa de la vida, principalmente. Me parece totalmente bueno el impulso que le dio Milei, pero lamentablemente se ha malentendido de muchas maneras para la gente, y la gente ya lo usa como un término bastante político, milenista, como dice Rudy. Porque hay cosas que dicen, mucha gente que apoya a Milei, que dice que son libertarios, y lo que dice no es para nada libertario. Hay que tener ojos con eso también, con esa impulsión, esa propulsión de Milei, ese salto que le dio al libertarismo. Muchas gracias, Fabusi. Sí, creo que son los males del utilitarismo, ¿no? O del pragmatismo también. Bueno, creo que fue muy fructífero conocer bien a fondo las ideas paleolibertarias y entender también que porque dos personas se etiqueten en una etiqueta dentro de una etiqueta, porque o sea, es como que dentro del libertarismo es otra etiqueta que sería el paleolibertarismo, no por eso van a coincidir en todo, o sea, eso lo que remarca también que no existe ninguna etiqueta, tendría que haber una etiqueta para cada ser humano, o sea, básicamente, y las etiquetas nunca te van a decir todo lo que es una persona, ¿no? Pero más o menos te dan un rumbo de a dónde se apunta, y creo que está bueno discutirlo, usar la etiqueta, porque a veces es como que la etiqueta a veces no ayuda mucho, ¿no? Pero usarla para decir, bueno, a ver, contame qué es esto, y discutimos filosóficamente si las ideas están bien o están mal. Así que me parece muy productivo hacer eso. Próximamente vamos a hacer lo mismo con los que se denominan socialistas libertarios. Va a ser capaz que el próximo video o el otro, no tengo muy claro. Así que bueno, que la gente lo vea y pueda sacar una conclusión, ¿no? De con cuáles ideas se identifica y con cuáles no, dentro del libertarismo, porque me parece que o sea, es la base, ¿no? La no imposición. La no imposición al otro, por más que esté buenísima tu idea, no hay que imponerla. Eso me parece la base. Después, dentro de eso, puede haber todo un árbol lleno de ramas con diferentes formas de ver el mundo. Muchísimas gracias, Rudy. Muchísimas gracias, Fabusi. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.